En este video voy a explicar sobre oferta y demanda y cómo se relacionan estos conceptos. Voy a empezar por demanda. La escasez provoca que muchos de nuestros deseos, tal vez la mayoría de ellos, nunca sean satisfechos, por lo que la cantidad demandada de un bien o servicio es la cantidad que los consumidores planean comprar de este durante un periodo de tiempo dado a un precio específico. ¿Qué se dice de la ley de demanda? Si los demás factores permanecen constantes, cuando más alto sea el precio de un bien, menor será la cantidad demandada de dicho bien, y en este caso contrario, la cantidad demandada será mayor. ¿Qué ocurre cuando hay un cambio en la demanda? Ocurre un cambio en la demanda cuando alguno de los factores que influyen en los planes de compra distinto al precio del bien, por lo que se origina un cambio en la demanda. ¿Cuáles son los determinantes de la demanda? Tenemos distintos determinantes, por ejemplo, precio del bien. Se puede definir como el monto de dinero que se debe dar a cambio del bien o servicio. Ingreso es toda aquella ganancia que recibe por la venta de un bien o servicio. Precio del bien sustituto. Son aquellos en los cuales podemos consumir uno en lugar de otro. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola podemos consumir Pepsi en lugar de dicho bien original. Precio del bien complementario. Es un bien que depende de otro y estos a su vez dependen del primero. Ejemplo, si sube el precio del aceite también subirán los precios de las demás frituras. Gustos son las preferencias e intereses de las personas. Número de compradores se refiere a la cantidad de personas que adquieren el producto. Expectativas son las cuales en las que si se espera que el precio de un bien aumente a un cierto plazo, la demanda inmediata de este va a aumentar, al igual que en el caso contrario, pero en este la demanda va a disminuir. ¿Qué hay de los bienes normales y bienes inferiores? En los bienes normales, al aumentar el ingreso de los consumidores, la demanda por un bien va a aumentar y viceversa. Por el contrario, en los bienes inferiores, al aumentar el ingreso del consumidor, la demanda del bien va a disminuir. ¿Qué hay de la oferta? El término oferta se refiere a la relación completa entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida del mismo, y esta se ilustra mediante la curva de oferta y el plan de oferta. Te voy a explicar sobre la ley de oferta. Establece que si los demás factores permanecen constantes, cuando más alto sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofrecida de este, y cuando más alto sea el precio de un bien, menor será la cantidad ofrecida del mismo. Cuando cualquiera de los factores que influyen en los planes de venta distinto al precio del bien cambia, se genera un cambio en la oferta. A continuación, estos son los 5 factores claves que modifican la oferta. Precio de los recursos productivos, precio de los bienes relacionados producidos, precios esperados en el futuro, número de proveedores y tecnología. Entonces, cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada disminuye y la cantidad ofrecida aumenta. Pero eso no es todo, ya que también tenemos el equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado es la situación en la que las fuerzas opuestas se compensan entre sí. En los mercados, el equilibrio ocurre cuando el precio hace que los planes de compradores y vendedores concuerdan entre ellos. ¿Qué hay de los precios y la cantidad de equilibrio? Estos son distintos términos, ya que el precio de equilibrio es el precio al que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, mientras que la cantidad de equilibrio es la cantidad comprada y vendida al precio de equilibrio. ¿Y por qué los mercados tienden a tener un equilibrio? Esto pasa por diversos motivos. Aquí te voy a explicar algunos de estos. Porque el precio regula los planes de compra y venta, porque el precio se ajusta cuando los planes no concuerdan, o también puede ser por un aumento o disminución de la demanda, así como también pueden ocurrir estos mismos hechos en el caso de la oferta, aumento y disminución de esta o algunos cambios posibles tanto en la oferta como en la demanda. ¿Qué significa este último punto mencionado? Pueden existir cambios en la oferta sin cambio en la demanda, cambio en la oferta sin cambio en la demanda, aumento en la demanda como en la oferta, disminución tanto en la demanda como en la oferta, disminución en la demanda y aumento en la oferta, aumento de la demanda y disminución de la oferta. ¿Y los determinantes cómo afectan en cada función de oferta y demanda en el equilibrio de mercado? El precio principalmente afecta al equilibrio del mercado, ya que si está por debajo del equilibrio hay un faltante y cuando está por encima hay un excedente. ¿Esto pasa igualmente con todos los determinantes? Sí, ya que en cada uno puede provocar un cambio en el equilibrio del mercado y este puede ser tanto beneficioso como también puede generar resultados negativos. ¿Y cómo interactúa la oferta y la demanda según todo lo que nos ha explicado? Bueno, es simple, estas interactúan entre sí fijando los precios y las cantidades de bienes y servicios que se van a producir. Esto se realiza de modo automático sin la necesidad de intervención de un agente externo. ¿Qué pasa en el caso de escasez y abundancia? Una escasez impulsa el precio hacia arriba y una abundancia impulsa el precio hacia abajo, por lo que también si la demanda aumenta, tanto el precio como la cantidad también aumentan, y viceversa. Igualmente, cuando la oferta aumenta, la cantidad aumenta y el precio disminuye, y cuando la oferta disminuye, la cantidad disminuye y el precio aumenta. ¿Esto puede afectar a las empresas o corporaciones que intentan mantener un equilibrio en el mercado? Sí, todo puede producirse tan solo con un cambio en alguna de las determinantes. Ahora pasamos a elasticidad. Es la sensibilidad de variación que presenta una variable a los cambios experimentados por otra, y esta se conforma por 4 tipos.
La elasticidad de precio de la demanda es una medida carente de unidades de la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien respecto al cambio en su precio ceteris paribus. Para calcular la elasticidad precio de la demanda utilizaremos la siguiente fórmula. Para emplear esta fórmula necesitamos conocer las cantidades demandadas a diferentes precios ceteris paribus. ¿Qué necesitamos para calcular la elasticidad precio de la demanda? Para calcular expresamos los cambios en el precio y la cantidad demandada como porcentajes del precio promedio y la cantidad promedio. Con el precio promedio y la cantidad promedio calculamos la elasticidad en un punto de la curva de demanda a medio camino entre el punto inicial y el punto nuevo. Al usar los porcentajes del precio promedio y de la cantidad promedio obtenemos el mismo valor para la elasticidad sin importar si el precio varía. La elasticidad precio de la demanda es un número negativo, no obstante es la magnitud o el valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda, lo que nos indica qué tan sensible es la demanda. A mayor elasticidad, mayor variación de la demanda. Si la cantidad demandada cambia en un porcentaje infinitamente grande como respuesta a un cambio minúsculo en el precio, la elasticidad precio de la demanda es infinita. Y se dice que el bien tiene una demanda perfectamente elástica. La elasticidad es mayor a 1, es elástica, por lo que la variación porcentual de la demanda es mayor a la variación porcentual del precio. La elasticidad suele ser tan alta en los productos altamente reemplazables como electrónicos, automóviles o ropa. Si el cambio porcentual en la cantidad demandada iguala al cambio porcentual en el precio, la elasticidad precio es igual a 1 y se dice que el bien tiene una demanda con elasticidad unitaria. Si la elasticidad es menor a 1 es inelástica porque la variación porcentual de la demanda es menor que la variación porcentual del precio. A menor elasticidad, menor variación de la demanda. Si la cantidad demandada permanece constante cuando el precio cambia, la elasticidad precio de la demanda es igual a 0 y se dice que el bien tiene una demanda perfectamente inelástica. Los productos de primera necesidad como la comida, la vivienda y los irreemplazables como la electricidad o agua son ejemplos de bienes con demanda inelástica. La elasticidad de la demanda es la relación que existe entre la variación de la demanda y la variación del precio. La elasticidad no es lo mismo que la pendiente, aunque están relacionados. En una curva de demanda en línea recta, la elasticidad disminuye a medida que el precio baja y la cantidad demandada aumenta. En el punto medio de la curva de demanda, la demanda tiene elasticidad unitaria. Por arriba de este punto, la demanda es elástica, por debajo, la demanda es inelástica. ¿Cuál es el impacto de la elasticidad en el ingreso? El ingreso total producto de la venta de un bien es igual al precio del bien multiplicado por la cantidad vendida. Cuando un precio cambia, también lo hace el ingreso total. Sin embargo, un aumento en el precio no siempre da por resultado un aumento en el ingreso total. El cambio en el ingreso total depende de la elasticidad de la demanda de la siguiente manera. Si la demanda es elástica, un recorte de 1% en el precio aumenta la cantidad vendida, es más de 1% y el ingreso total aumenta. Si la demanda es inelástica, un corte de 1% en el precio aumenta la cantidad vendida en menos de 1% y el ingreso total disminuye. Si la demanda tiene elasticidad unitaria, un recorte de 1% en el precio aumenta la cantidad vendida en 1%. Por lo tanto, el ingreso total no cambia. ¿Conviene siempre subir los precios? Para productos con demanda elástica generalmente conviene bajar los precios, pues la cantidad demandada se va a incrementar en mayor proporción que bajan los precios. Si subimos el precio, la cantidad demandada proporcionalmente va a bajar, mucho más que el incremento porcentual que sube el precio y eso podría ser perjudicial para el ingreso total de la empresa. Para los productos con demanda inelástica conviene subir los precios, pues las variaciones de precios no afectan en gran medida a la cantidad demandada. ¿Qué factores que influyen en la elasticidad de la demanda? La magnitud de la elasticidad de la demanda depende de la cercanía de los sustitutos. Cuando más semejantes sean los sustitutos de un bien o servicio, más elástica será la demanda por él. La proporción del ingreso gastado en el bien. Cuanto más grande sea la proporción del ingreso que se gasta en un bien, más elástica será la demanda de este. Ceteris paribus. El tiempo transcurrido desde un cambio de precio. Cuanto más grande haya transcurrido desde un cambio de precio, más elástica será la demanda. Elasticidad cruzada de la demanda. Para medir la influencia de un cambio en el precio de un sustituto complementario utilizamos el concepto de elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad cruzada de la demanda es una medida de la sensibilidad de la demanda de un bien ante el cambio de precio de un sustituto o de un complemento. Ceteris paribus. Elasticidad de la oferta. Mide la sensibilidad de la cantidad ofrecida ante un cambio en el precio de un bien cuando todos los demás factores que influyen en los planes de venta permanecen iguales. Se calcula mediante la fórmula. ¿Qué factores que influyen en la elasticidad de la oferta? La magnitud de la elasticidad de la oferta depende de las posibilidades de sustitución de recursos, el marco temporal en el que se decide proporcionar la oferta. ¿Por qué es importante el estudio de las distintas medidas de la sensibilidad? El estudio de las distintas medidas de sensibilidad nos revela el grado de dependencia o importancia que tienen en la función frente a un cambio en la determinante.
Si es muy alta la sensibilidad genera un gran impacto, por el contrario si es pequeña su impacto es menor. Cuando las unidades de medición de dos bienes son distintas, no tienen relación entre sí y queremos comparar qué cantidad demandada es más sensible a un cambio en el precio, podemos compararlas con una medida de sensibilidad que sea independiente de las unidades con que se mide y esa medida se llama elasticidad. La elasticidad es una medida de sensibilidad y es importante porque la elasticidad de la demanda es la relación que existe entre la variación de la demanda y la variación del precio. Ahora pasamos a eficiencia y equidad. Voy a enseñar un poco sobre excedente marginal, excedente al consumidor y excedente productor. El excedente marginal no siempre debemos pagar un bien o servicio por la cantidad que estamos dispuestos a pagar, puesto que a veces recibimos rebajas. Cuando las personas pagan menos por el valor de lo que creen que vale, entonces ahí recibe un excedente del consumidor o beneficio marginal. El excedente del consumidor es el valor de un bien menos el valor que se pagó por él sobre el total de la cantidad adquirida. Excedente productor. Cuando una empresa excede el costo marginal, la empresa obtiene un excedente del productor. Este excedente del productor es el precio que recibe por un bien menos su precio mínimo. ¿Cuáles son los obstáculos a la eficiencia? Bueno, primero es importante mencionar que existen distintos obstáculos a la eficiencia que provocan la subproducción o sobreproducción. Estos son las regulaciones al precio y la cantidad. Esto se debe a los precios establecidos que imponen a los alquileres, el cual un propietario tiene permitido cobrar. ¿Qué tanto influyen las leyes en esta regulación? Esto influye mucho, ya que las leyes exigen a los empleadores pagar un salario mínimo que impiden en ocasiones los ajustes de precios, los cuales equilibran la cantidad demandada y la cantidad ofrecida, lo que genera una subproducción. ¿Qué hay de los impuestos y subsidios? Los impuestos aumentan los precios que pagan los compradores y disminuyen los precios que reciben los vendedores. Los impuestos disminuyen la cantidad producida y llevan a la subproducción. Acá voy con el caso de los subsidios. Los subsidios aumentan la cantidad producida y ocasionan una sobreproducción. ¿Quiénes pagan los subsidios? Estos subsidios son pagos de los gobiernos a los productores, reduciendo los precios que pagan los compradores e incrementan los precios que reciben los vendedores. Otro obstáculo importante a la eficiencia son las externalidades. Esto es cuando un costo o beneficio afecta a alguien distinto al vendedor o comprador de un bien. ¿Qué hay de los bienes públicos y recursos comunes? Estos son obstáculos más, ya que un bien público es un bien o servicio que todas las personas consumen de manera simultánea, aun cuando no paguen por él, mientras que un recurso común no le pertenece a nadie, pero todos pueden usarlo. ¿Un monopolio se considera un obstáculo a la eficiencia? Sí, ya que un monopolio surge cuando una empresa es la única proveedora de un bien o servicio. Como el monopolio no tiene competidores, puede determinar el precio que le convenga para lograr su propia meta. ¿Los altos costos de transacción también influyen en la eficiencia? Aunque no lo creas, sí. Por ejemplo, si das un paseo por un centro comercial y observas los mercados minoristas en los que usted participa, verá que todos estos mercados emplean enormes cantidades de los recursos escasos de mano de obra y de capital. Es importante mencionar que los economistas denominan costos de transacción a los costos de oportunidad de comerciar en un mercado. ¿Qué hay de los mercados competitivos? Bueno, primero se necesita dejar claro que para que el medio encargado de asignar los recursos escasos sea el preciso de mercado, debe valer la pena el costo de oportunidad de establecer un mercado. Pero hay algunos mercados sencillamente que son demasiado costosos de operar. Por ejemplo, un mercado perfectamente competitivo tiene las siguientes características. Hay muchos compradores y vendedores en el mercado, los bienes ofrecidos por los distintos vendedores son en gran medida idénticos y las empresas pueden libremente entrar y salir del mercado. ¿Qué hay de la eficiencia del equilibrio competitivo? Un equilibrio de mercado surge cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. En el gráfico, el excedente al consumidor es el área que se encuentra por debajo de la curva de demanda y por encima del precio. El excedente del producto es el área por encima de la curva de oferta y por debajo del precio. ¿Qué es la mano invisible? Se puede ver la mano invisible de esta manera. Un vendedor tiene bebidas frías y una sombrilla. Cada artículo tiene para él un costo de oportunidad y un costo mínimo de oferta. Un hombre sentado en la banca del parque puede obtener un beneficio marginal tanto de una bebida fría como de una sombrilla. Usted puede ver que el beneficio marginal de la sombrilla excede al precio, pero el precio de una bebida fría excede a su beneficio marginal. La transacción que ocurre da un lugar a un excedente del productor y a un excedente del consumidor. Vender la sombrilla por una cantidad superior a su costo de oportunidad. El vendedor obtiene un excedente del productor, mientras que el hombre sentado en la banca consigue un excedente del consumidor al comprar la sombrilla por un monto inferior a su beneficio marginal. Al final, tanto el consumidor como el productor están en mejor situación de la que estaban antes de realizar la transacción. La sombrilla se ha desplazado a su uso de mayor valor. La mano invisible en acción de la actualidad. Las nuevas tecnologías han disminuido el costo de producción de las computadoras. Conforme han ocurrido estos avances, la oferta se ha incrementado y los precios han bajado. Los precios más bajos han motivado un aumento en la cantidad demandada de esta herramienta, que hoy es menos costosa. El beneficio marginal social de las computadoras se ha igualado con su costo marginal social.
Una helada en el área de la Florida disminuye la oferta de naranjas. Cuando hay menos naranjas disponibles, el beneficio marginal social aumenta en consecuencia. El faltante de naranjas ocasiona un alza en su precio, así que el mercado asigna la pequeña cantidad disponible entre la gente que más la valora. Las fuerzas del mercado trabajan persistentemente para igualar el costo marginal y el beneficio marginal y maximizar el excedente total, es decir, la suma del excedente del productor y el excedente del consumidor. Muchas gracias por ver nuestro video. Adiós.